Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de las redes inalámbricas, específicamente del caso de las redes Wi-Fi. Este es un tema muy amplio, lo cual no alcanzaremos a cubrir en el video que dura algunos minutos nada más, pero procuraremos hablar de los aspectos más importantes de su modo de operación. Veamos entonces cómo funciona. Al igual que las redes Ethernet, recordemos que las redes Ethernet, los dispositivos tienen que compartir un único medio de transmisión llamado bus, y en él solamente un dispositivo puede transmitir al mismo tiempo. Lo mismo ocurre con las redes inalámbricas. También las redes inalámbricas únicamente pueden transmitir una terminal al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si dos terminales transmitieran, también se suscitaría una colisión, al igual que en una red Ethernet. Por lo anterior, se pudiera pensar que empleando la técnica de acceso al medio que se utiliza en las redes Ethernet, como el CCMA-CD, que ya hemos hablado de él, se podría resolver el problema de las colisiones. Sin embargo, esto no se da. Esto no presenta, mejor dicho, varias complicaciones. Veamos algunos casos. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos una terminal que está registrada a este access point que vamos a llamar A. Y aunque está registrada en este, está dentro del rango de alcance de otro access point que vamos a denominar B. Entonces, en este caso, aunque él está registrado en este terminal, va a escuchar la información que la terminal B transmita. Esto quiere decir que si las dos terminales no se ponen de acuerdo en cómo transmitir la información, entonces se suscitaría la colisión. Que si lo tratamos de hacer en forma, una analogía con las redes Ethernet, sería como si aquí tuviéramos un bus, como si esto fuera un bus, y aquí fuera otro, solamente que a diferencia de las redes Ethernet, aquí los buses están interconectados, o más bien los buses se traslapan y no hay forma de enmendar eso. Por eso, el CCMA-CD no funciona para las redes Ethernet. Veamos entonces algunos escenarios que se tendrían que contemplar para desarrollar alguna técnica de acceso más adecuada. Por ejemplo, vamos a partir con este caso. Tenemos la terminal A que tiene este rango de alcance y dentro de su rango de alcance está la terminal B. Por su parte tenemos una terminal C que tiene este otro rango de alcance y que está también contenida la terminal B. Entonces, en este caso se plantearía el problema que mencionábamos anteriormente. Si esta terminal quiere transmitirle al nodo B, entonces el nodo B está dentro del alcance y podría ver la información. Pero como el nodo A y el nodo C no se pueden ver, es decir, este nodo A y el nodo C están fuera de rango, a lo cual se les denomina terminales ocultas, entonces no tienen forma de ponerse de acuerdo para la transmisión. Y si por algún motivo le quisiera hacer una transmisión a la terminal D, entonces la información va a tener una colisión aquí. Pero además hay una complicación. En una red Ethernet se puede escuchar y transmitir al mismo tiempo. Esto quiere decir que si una colisión se da, inmediatamente el nodo se percata o la terminal se percata de que una colisión se ha dado y se puede limpiar el medio para continuar con la operación de la red. Pero en el caso de una red inalámbrica esto no ocurre. Las redes inalámbricas solamente permiten transmitir o recibir, pero no las dos cuestiones al mismo tiempo. Eso quiere decir que si A ya inició una transmisión hacia B, la colisión se dio, pero él no se va a dar cuenta hasta si no mucho tiempo después, lo cual por supuesto impacta gravemente en el rendimiento de la red. Veamos este otro escenario, el que se denomina de terminales expuestas. Terminales expuestas se refiere a que en este caso, la terminal B y la terminal C están ambas dentro de su rango de alcance, es decir, la terminal C tiene dentro de su rango de alcance a la B y la terminal B tiene dentro de su rango de alcance a la C. Entonces, ¿aquí qué pasaría? Si las dos terminales transmiten al mismo tiempo, la colisión se daría, ¿sí? Pero en este caso la información ni la información de B le interesa a C,
ni la información de C le interesa a B, así es que en este caso se pudiera continuar con la información, ya que A no va a escuchar la información de C, ni D va a escuchar la información de B. Entonces, en los nodos terminales no se daría la colisión, y en ese caso la red continuaría operando. Entonces, tomando en cuenta estos escenarios, por allá de los años 70 se diseñó MACA, que se traduce al español como acceso múltiple con evasión de colisiones. Esto es como la colisión no se puede detectar oportunamente, entonces se prefiere evitarlas, y para ello se implementan algunas reglas básicas. La primera es que el emisor envía una petición o solicitud de envío. Entonces, cuando el receptor recibe esta solicitud y está disponible para recibir, entonces dice envía un clear to send o libre para enviar, informándole al emisor que está listo para recibir información. Pero los nodos que estén dentro del alcance, del rango de alcance, y escuchen el clear to send del receptor, entonces van a guardar silencio para no obstruir la comunicación. Veamos un ejemplo. Vamos a empezar con el de terminales ocultas. Tenemos la terminal A y la terminal C que están ocultas la una a la otra, es decir, fuera de sus rangos de alcance. Pero B sí está en ambos rangos de alcance. Entonces A envía un request to send al nodo B. ¿Qué va a hacer este? Ok, entonces él va a contestarle con un clear to send, o sea, libre para el envío. Pero cuando hace el envío de la respuesta clear to send, en realidad le envía en todas direcciones. Quiere decir que también le va a escuchar el nodo C. Entonces, cuando el clear to send escucha esto, él no escuchó la solicitud, no escuchó quién quería enviar información, pero escucha que alguien está solicitando que el medio esté libre para la transmisión. Entonces, en ese caso, lo que hará será permanecer en silencio, esperando que la transmisión cede. La A envía entonces la trama a B, y una vez concluido, entonces se puede continuar con el uso de las redes, de la red. ¿Qué pasaría en el caso de terminales expuestas? En el caso de terminales expuestas, tenemos el siguiente caso. A y C están dentro de su rango de alcance. Supongamos que A desea transmitirle a B, entonces va a enviar un request to send. En este caso, como lo envía a todas direcciones, también lo va a escuchar C, pero simultáneamente C también hace lo mismo con D, es decir, al mismo tiempo envía un request to send a D para el envío de información. ¿Qué va a pasar? Entonces, en este caso B va a escuchar la solicitud de A y D va a escuchar la solicitud de C, pero como no se puede transmitir y escuchar al mismo tiempo, entonces estos nodos no van a escuchar el request to send que cada uno está enviando, de tal forma que para ellos es como si esto no se diera. Aunque la colisión exista aquí, no genera ningún inconveniente en la red, ya que la información que importa llegó limpia a su destino. Entonces, ¿qué pasará después? Después de que B y D recibieron el request to send, ambos van a contestar con el clear to send. Entonces, B le envía A el clear to send, D le envía a clear to send. Por lo tanto, estas terminales se dispondrán a enviar información. Y lo que va a hacer es que nuevamente van a enviar la trama al nodo correspondiente. A se la quiere enviar a B, C se la quiere enviar a D. Ellos no tienen intención de mandársela a estos nodos, pero evidentemente la van a radiar por la antena y va a llegar. Sin embargo, como ambos están realizando una transmisión, entonces estas tramas simplemente no las van a escuchar. Por lo tanto, el escenario permite que las redes operen normalmente sin causarse interferencia entre sí. Muy bien. Entonces, ya después de la evolución de MACA, finalmente se creó el estándar de la IEEE, el 802.1, que describe el modo de operación de las redes Wi-Fi. Existen varias variantes. El 802.11, la B, G, la N, que utiliza los canales 2.4 GHz, el canal de 2.4 GHz, y la variación A y N, o la variante A y N, que trabaja en los 5 GHz.
Sin embargo, ya evolucionando o partiendo de los principios de MACA, finalmente se desarrolló el CCMA-CA, que en este caso significa acceso múltiple con detección de portadora y evasión de colisiones, es decir, implementando lo que acabamos de ver de MACA. Pero veamos ahora qué otras acciones realiza propiamente el CCMA-CA. Veamos el siguiente escenario. Supongamos que tenemos 3 nodos que desean transmitirle a esta terminal. Y empecemos en el instante 0. Este es el instante 0, esto es un eje del tiempo. En el instante 0, A está realizando una transmisión AD, ¿de acuerdo? B y C quieren transmitir, por lo tanto, hacen patente su intención de transmitir, pero como ven que el medio está ocupado, no realizan la transmisión, se quedan en espera. Una vez que A terminó de transmitir su información y cierra el envío con un mensaje de acknowledge, en este instante, entonces el medio está libre y C y B estarían dispuestos a transmitir. Sin embargo, si transmitieran al mismo tiempo, se suscitaría la colisión. Y lo que hace CCMA-CA para evitar esto es dar un pequeño intervalo aleatorio de tiempo o un gap de tiempo, que lo que va a hacer es que el que tenga el gap más pequeño va a ser el que va a iniciar a transmitir. Como les menciono, este intervalo de tiempo o este lapso de tiempo se genera en forma aleatoria, de tal forma que el que genere el gap más pequeño va a ser el primero en iniciar. Entonces supongamos que en este caso fue C el que genere el gap más breve o el intervalo más pequeño. Entonces va a iniciar a transmitir. B nuevamente va a esperar a que se transmita y una vez que C termina la transmisión con el mensaje de acknowledge, entonces continuará él con su transmisión. Pero igual nuevamente empezará con poner un intervalo aleatorio de tiempo por si existiera otro terminal que desea transmitir y realizará la transmisión. Por supuesto que estos intervalos van a hacer que la red sea más lenta, pero no es tan significativo y es preferible a que se dé una colisión. Entonces, por ello es que se utilizan estos intervalos de tiempo. Finalmente, aquí les estoy mostrando el símbolo de access point, que no es un símbolo estandarizado, pero con el que nos referiremos posteriormente. Y como mencionábamos antes, las redes inalámbricas es un tema muy amplio y aquí nos hemos remitido únicamente a la transmisión de la información. Y dejaremos para otros videos u otras lecciones los aspectos de seguridad, de multiplexión y manejo del medio, que también son temas muy amplios e importantes. Pero por lo momento estamos viendo ya los aspectos más generales para continuar con temas posteriores. De momento es todo y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.